Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están esta mañana? No los oigo. Deberíamos estar contentos, gloria a Dios, usted resucitó, amén. Vamos a ponernos de pie y alabar su nombre en esta mañana, porque Él es digno, está vivo. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte la honra y la gloria. Señor, agradecidos por la vida que nos das. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste en la cruz para, Señor, darnos esa vida eterna, esa garantía, Señor, que un día vamos a estar contigo, Señor, en tu presencia. Señor, alabamos tu nombre, glorificamos en esta mañana porque sabemos que estás vivo, Señor, que, Señor, estás ahí a la diestra del Padre, que un día vas a estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Padre, por esa salvación, por esa garantía que tenemos. Bendice este servicio, Señor, queremos dedicarlo a ti, que tu nombre sea enaltecido. En el nombre de Cristo Jesús decimos, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con alegría en esta mañana porque Él ha resucitado. Qué hermoso, ¿verdad?
su misericordia y Él se merece toda alabanza, ¿no es cierto? Y qué bueno que podemos hacerlo el día de hoy, podemos tener esta oportunidad de estar en este lugar. Muchos quisieran estar aquí, pero quizá por enfermedad o alguna otra cosa no pueden estar, pero nosotros que estamos aquí vamos a seguir alabando su nombre. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, en Jesús se reveló. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, nombre de Cristo. Haz del cielo por sanarnos, nos veniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, nombre de Cristo. Gloria a Dios. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre, nombre de Cristo. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre
tiempo ahora para saludarnos unos a otros y bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, hermano. Amén, hermanos, vamos a continuar nuestro servicio. ¿Quieren seguir alabando al Señor? Amén, gloria a Dios. Permítame, hermano, un video ahorita. Okay, sí. Hermano, pueden tomar asiento ahorita. Les voy a mostrar un video que tiene que ver con el plan perfecto de Dios. Aún en la crucifixión, el Señor estaba en control de todo. Así es que este es un pequeño video para mostrar el plan perfecto de Dios. Volumen. Amén. Espero que el mensaje haya sido claro. Bueno, vamos a continuar alabando al Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y que nos acompañen. Estamos celebrando. Este es un día de celebración. No quisiera verlos tristes, quisiera que estuvieran alegres y muéstrenlo alavándole al Señor. Obviamente, acuérdense que tenemos audiencia de uno acá. A Él es que alabamos. No venimos para cantarle ustedes ni nosotros, ni ustedes a nosotros. Venimos a alabar a ese Jesús que murió, que se llevó todos nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y estamos celebrando esa resurrección en esta mañana, conmemorando ese día tan doloroso para Él, pero tan preciado para nosotros, porque podemos tener la vida eterna con Él. Así es que vamos a celebrarlo. Yo pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón.
la que yo merecía por mi maldad. Fue en tu gracia que mi vida renovó. Fue en tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracia me ha traído aquí, pero aquí están en ti. Maravillaba comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Amén. Fue por su gracia que estamos hoy aquí. Fue por su gracia que nuestra deuda fue cancelada. Amén. Fue por su gracia que de muerte nos llevó a vivir con Él, ¿verdad? La eternidad. Así que gloria a Dios. Vamos a ir alabando su nombre. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor.
no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. Tu pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Vamos a terminar este hermoso tiempo cantándoles y diciéndole que Él es poderoso, poderoso Rey. Amén. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios.
de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Tú eres digno, Señor. Alabamos tu nombre hasta la mañana, damos gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste, Señor, para obedecer primeramente al Padre, Señor, y luego para que tu palabra se cumpliera. Y, Señor, gracias por ese sacrificio. Ahora nosotros podemos decir con firmeza que tenemos vida eterna en ti. Que, Señor, vamos a estar un día posándonos en tu presencia. Gracias, Padre, por ese regalo. Somos inmerecedores, Señor, pero tu amor es grande, tu gracia, tu misericordia. Padre, ponemos en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra, que, Señor, vamos a aprender de ti en esta mañana. Que salgamos, Señor, con más conocimiento de como cuando entramos en este lugar. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento y vamos a... Josie, can you come forth, please? Hold this up. Come over here. Si pueden tomar asiento, vamos a... Bueno, antes de comenzar quisiera decirles de que estoy muy agradecido de verlos a todos acá celebrando la resurrección. Es precioso venir como parte del cuerpo de Cristo a alabarlo a Él en unión, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Para eso fue creada la iglesia, para que lo adoremos. Eventualmente Él va a venir a recoger a su iglesia y se la va a presentar al Padre, santa, inmaculada y sin mancha, dice. Así es que esos somos nosotros. Así nos ve Dios. No porque seamos perfectos, pero es a través de los lentes de Dios nos ve de esa manera. Bueno, rápidamente quiero entrar a algo muy importante. Tenemos una misión que vamos a hacer en México al final de mayo, que sería para Memorial Day, y quería presentarles a Josie, está con nosotros acá. Ella viene representando a Curtis. Curtis es el encargado de la misión, pero Curtis está ocupado ahorita y ella se está encargando de poder llevar este mensaje para que nosotros podamos estar atentos y participar si es posible. Josie, thank you very much. Welcome here, and I just want to let you know that all these guys are going to be signing up to go to Mexico. That's what they just said. Oh man, I hope you can drive. Yeah, let's see. No, but thank you for coming. Can you just explain to them in a few minutes what the need is and how we're going to do this, when we're going to do it, and does it cost, and how much, and all those things. Yes. In the next meeting. Okay? Yes. Go ahead. Okay. So we are going down to Mexico Entonces vamos a ir a for México 3 days, por 3 días and it's going to be mostly about evangelism. y más que todo va a ser para evangelizar. We're with a new ministry. We're not Estamos with con una Amor nueva anymore. organización, ya no estamos con Amor como estábamos antes. So we're going to go into possibly a dump and an orphanage. Vamos a ir a un basurero y tal vez a un orfanato también. Yeah, and we're going to share the gospel with people Y vamos a and estar compartiendo el Evangelio de help Cristo con support the todos missionaries y that a are there. apoyar a los misioneros que están allí. So it's the dates. The dates are La May fecha 26th. es mayo 26, que sería jueves, viernes, sábado y el domingo, serían 4 días. Yeah. Ya. And we have a limited amount of spots. Tenemos espacio disponible, pero está limitado.
So I'm asking for anyone who wants to come for a $50 deposit next week. Ok, básicamente estamos pidiéndoles a ustedes que quisieran participar, si alguno de ustedes tiene el compromiso para hacerlo, que se pudieran dar $50 como reserva para poder saber quiénes van a ir. Yeah. And the total is $200. Y el total del viaje serían de $200 y eso va incluido obviamente la ida, la venida, la comida allá y obviamente el privilegio de predicar el evangelio. Exactamente. Yes. Yeah, so I'm just really excited. I would love to have some of you guys join us Estoy muy contento y quisiera que algunos de ustedes pudieran acompañarnos a nosotros. because we're also hoping to have a little neighborhood 5-day club for the kids. También estamos queriendo llevar a cabo algunos pequeños grupos de en la vecindario donde vamos a estar, grupos con niños para poderles enseñar el evangelio también. So I would love some Spanish speakers that would be willing to teach. Es obviamente que quisiéramos que algunos de los hermanos que fueran hablaran español para poder aprovechar el tiempo que ustedes pudieran enseñar también. Yeah. So that's it for me. So pray about it, think about So it. the and I'd love to see the you next meeting is Next the official Sunday. meeting next Sunday at 12:30. 12:30 and C. See, yes. Okay. So para los que quieran ir, quieran participar y quieran recibir más información, más detalles, el próximo domingo después del tercer servicio en el salón C vamos a estar ahí dándoles información para todos aquellos que necesiten. Let me pray for you and for Curtis and for the missionary. Yes, thank Okay. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que traes a nuestra casa, Señor, y gracias porque tenemos una iglesia que el enfoque es las misiones y queremos llevar el Evangelio de Cristo a todas las partes que fueran necesarias, Señor, y que fueran posibles para nosotros. Padre, ponemos esta misión de México en las manos tuyas, Señor, para que seas tú el que la dirija, que tú seas el que nos protejas, que cuides de nosotros, que nos bendigas y que tomes las personas que van a ir, Señor, y que puedas tú transformarlos en esta misión, que le puedas enseñar el poder de evangelizar, Señor, el poder de ver a una persona renovada, cambiada y venir a los pies de Cristo para poder ser, Señor, nacido de nuevo. Padre, te damos las gracias por la vida de Josie, por la vida de Curtis, que están preparando este viaje a México. Padre, glorifícate en sus vidas también y dales a ellos la oportunidad y la sabiduría también, Señor, para poder hacer todo lo que puedan hacer con solo el hecho de ir. Es un privilegio, pero lo que te pedimos, Señor, es que puedas tú glorificarte en sus vidas y que lo lleguemos a hacer a México, Señor, sea algo para honrarte, para glorificarte y sobre todo para llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y por qué no empezar acá con el país a la par de nosotros, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das. Cuida de ellos, cuida de esta misión. La ponemos en tus manos y que seas tú el que se lleve el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Thank you, so Josie. much. Thank you. God bless you. Bueno, esa es una parte evangelística. La otra es el Papi Festival va a ser el 22 a 24 de abril y la próxima semana sería, sí, ¿verdad? Sí, la próxima semana también estamos necesitando la ayuda de algunos hermanos acá que puedan participar para estar en grupos por tiempos de 2 horas. Se pueden inscribir en el patio. No creo que tenemos una lista, yo tenía una debajo del... ¿Está ahí todavía? Ok, tenemos un papelito en blanco con la lista de personas que quisieran apuntarse para trabajar en el Papi Festival. Va a ser en la feria de Lancaster del 22 al 24 de abril. Nuevamente les pido de que colaboren si pueden. No saben ustedes cuánta gente hispana pasa por ahí y desafortunadamente a veces están todos los americanos queriendo hablar un poquito de español y es una pena cuando nosotros podemos hacerlo en español. Pero nuevamente, no estoy acá para regañarlos, estoy acá para animarlos para que podamos formar parte de lo que Dios quiere y tiene planeado desde antes de la creación para la iglesia, y es el llevar el evangelio de Cristo a las naciones. Ese es el llamado que nosotros tenemos. El llamado más grande es eso. Obviamente, el llamado más grande sería alabar a Cristo como Rey y Salvador de nuestras vidas. Pero también detrás de todo eso vienen responsabilidades y una de ellas es llevar el Evangelio a las naciones. Y por eso, como iglesia, estamos poniendo este evento para que podamos participar. Hay un tiempo para conocerse en las hermanas el sábado 30 de abril a las 5 de la tarde en la casa de la directora del grupo de femenil, Bev Ganda. Ella está cobrando $5 por persona, no porque cueste $5 la comida, sino porque a veces es una forma de comprometer a la gente. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Voy a tener una cena, ¿cuántos quieren venir? Todos levantan la mano, pero no todos llegan.
¿Por qué? Porque como que necesitamos algo para comprometernos más. Cuando les dicen, cuesta $5, entonces dicen, ya pagué $5, yo mejor voy. No es porque cueste $5 la comida. Ustedes saben cómo está la inflación, ahorita todo está bien caro, pero más que todo este es un convivio para las hermanas, para que puedan conocerse, puedan crecer en el conocimiento no solo de cada uno de ustedes, pero también en el conocimiento bíblico, que es muy importante. Si quiere bendecir a otros, acá los domingos siempre tenemos como pueden ver, hay bocadillos, hay agüita, hay muchas cosas ahí que al final del servicio quiero que ustedes se sientan con la libertad de poder tomar algo de ahí. Pero si ustedes quieren tener la capacidad de poder bendecir a la iglesia acá también, a los hermanos, apúntense. Tenemos una lista ahí también para cada domingo y cada martes, estudio bíblico, también para que puedan apuntarse y poder colaborar y ser partícipes de esto. Luego pedir al hermano René que venga, va a hacer una oración por las peticiones que tenemos acá. Alguien me acaba de dar esta petición, oración por sanación de hígado, por el hígado de Marlene, tía de la hermana Rebeca Ramírez, que está acá con nosotros. Así es que vamos a estar orando por ella. Y las peticiones que están en el boletín, en una forma general queremos orar por todos. La hermana Nancy tuvo una fractura, se deslizó, fractura en su pie, en sus 3 deditos y bueno, varias fracturas en su pie derecho creo que es. Así que no va a estar ausente por lo menos 3-4 semanas. Estemos orando por ella. Si alguno de ustedes quisiera visitarla, llevarle algo, ese es el propósito de la iglesia. Visitar a los enfermos. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos de cuestionarnos si estamos siendo parte de la iglesia o no. Pero eso es algo que les pido. Y por último, les voy a dejar esta foto acá para... La mayoría de ustedes son nuevos con nosotros, nuevos digo yo en los últimos 3 años tal vez, pero hace 12 años que empezamos este ministerio, teníamos un grupo de jóvenes muy grande, habían de todo, habían músicos, habían jóvenes que estaban dispuestos a colaborar. Desafortunadamente, lo digo así, no, pero no como tristeza, sino porque crecieron y cada quien está haciendo su vida, y gloria a Dios por eso. Y de los únicos tal vez que teníamos de este grupo, que podríamos decir, es Chris, que nos ayuda siempre con el sonido, y Kevin, que de vez en cuando viene por acá y nos visita. Ellos son los últimos jóvenes que han quedado de todo un grupo que eran más de 25, casi 30 jóvenes que teníamos. Muy lindo, pero... Y estaba escuchando esas estadísticas, que cuando una iglesia ya no tiene jóvenes, ¿qué pasa? Se cierra. Eventualmente vamos a enterrarnos unos a otros y ya cuando terminemos todo ya no queda nadie acá. Es la realidad. No quieren hablar de muerte, ¿verdad? Estamos hablando, Jesucristo resucitó, no se preocupen. Si son salvos, no se preocupen. Van a resucitar de nuevo. Pero el punto es ese, ¿no? Pero oremos que el Señor traiga familias con jóvenes y que puedan estar acá y que podamos ministrarle y que ellos puedan servir también. Ese es el propósito, y le dejo eso al hermano René, que él ha estado con nosotros, como el hermano Esteban y la hermana Lucy, la hermana Sandra y varios de ustedes que tal vez están por ahí que no los puedo. La hermana Katy, que ha estado con nosotros también, que conocemos todos estos niños y jóvenes que son ahora, muchos de ellos ya casados con niños. Así que oremos por ese grupo y por los jóvenes que el Señor quiera traer a la iglesia acá. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el... Gloria a Dios. Bueno, lo dejo con el hermano René. Gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta mañana preciosa, hermanos. Hay gozo en el pueblo del Señor, porque hay un motivo superior a todas las cosas que podamos estar pasando en este momento, que Cristo resucitó. La palabra de apóstol San Pablo dice que hubiéramos sido dignos de lástima, de misericordia, si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo está vivo. Cristo está en los cielos, recibiendo la gloria, la honra de seres angelicales. En su palabra dice, en el Apocalipsis, y miré y oí la voz de muchos ángeles, de los ancianos, y de su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza,
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor amado, en esta mañana, Señor, alabamos, exaltamos tu bendito nombre. A ti sea todo honor, toda la gloria, Señor, porque tú eres grande, poderoso, Señor, que inclinas tu oído al clamor de tus hijos, Señor. En esta mañana, Señor, traemos delante de ti a esta familia, Señor Armijo, por agradecimiento, sanidad, a la hermana Rosa Martínez por su salud, la hermana Teresa Castellón por su salud, la hermana Juana Castañeda por su salud, la hermana Leti Rodríguez por ese cáncer, Señor, la hermana Nancy Gaitán por su salud, Natalie Louis, Señor, en esa sanidad, Tomás Hernández, Señor, en la sanidad de su corazón, por el papá de Matt Coy, Señor, en esa sanidad de cáncer, los hermanos Raúl y Teresita Hernández, fortaleza y sanidad, Padre bendito, Señor amado. Tú conoces cada necesidad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú te glorificas, Padre, en cada petición que sube delante de ti. No es, Señor, casualidad que todos los hermanos juntos, unánimes, Señor, traigamos delante de ti, Padre, toda necesidad, todo problema, toda situación y circunstancia, Señor, porque tú eres fiel. Tu palabra dice que tú estás atento al clamor de tus hijos. Oramos también por sanidad de hígado, Señor, de Marlene, tía de la hermana Rebeca Ramírez, Señor. Toca, Padre, toca, Señor, ese hígado con tu mano sanadora. Restaura, Señor, esa salud. Padre, oramos por aquellos jóvenes que un día estuvieron, Señor, en nuestra congregación. Pero tú conoces cada corazón, Señor. Tú sabes, Señor. Pero oramos, Padre, para que tú los guíes, Señor, a ese llamado conforme a tus propósitos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya y traiga, Señor, a ese llamado. Dirígelo, Señor, conforme a tus propósitos en gloria, Dios mío. Edifícalos, levántalos en cada ministerio, Señor, que ellos hayan sido llamados. Padre bendito, en esta mañana, Señor, también oramos por toda necesidad de aquí de los hermanos presentes, Señor. Tú ves, Señor, cada necesidad. Tú conoces cada corazón. Suple, Señor. Suple toda necesidad. Sana, Señor, si hay situaciones de salud. Glorifícate, Señor. Sé propicio a cada clamor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Allí donde están, la semana pasada estuvimos predicando acerca de la entrada triunfal en el capítulo, en el libro de Marcos, la entrada triunfal, el capítulo 14. Y es interesante cuando los apóstoles y todos los discípulos del Señor van caminando con él, entrando a Jerusalén. La gente está gritando y cantando Hosana, aquel que viene en el nombre de Jehová. Y los fariseos están queriendo exhortar a Jesús que calle a sus seguidores, ¿no? Y hay una palabra allí donde dice de que si estos callaran, las piedras hablarían. Mi esposa encontró un video que me impactó, muy lindo, pero es gracioso hasta el mismo tiempo. Y como forma de introducción al mensaje, quería dejarlos con este video ahorita, así es que ahí donde están, disfruten este video. Es como 2 minutos, pero está lindo.
Se me olvidó decirle que está en inglés, pero ustedes son bilingües. Crucificado y fue enterrado en una tumba. Gloria a Dios. Ese es el amor de Cristo, el amor de Dios que mandó a su Hijo como la única propiciación, la única forma de redimir. Y a veces, si estamos acá por primera vez y escuchamos esas palabras, decimos, ¿qué significa eso? Y tal vez la forma más sencilla de ponerlos es que estábamos muertos, espiritualmente hablando. Muertos, la palabra misma dice, en nuestros delitos y pecados. Ya nacimos condenados técnicamente hablando. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Ya sé que creamos en él o no, pero esa era la realidad de cada uno de nosotros. Y Dios, en su infinita gloria, en su infinita misericordia, en su infinito perfecto plan que tenía, Él planea este plan perfecto, como les mostré el video anteriormente, para mandar a su Hijo, que era la única forma de comprar, de rescatar. Eso es redimir, es comprar a aquellos que estaban perdidos, que éramos toda la humanidad había caído en el pecado y necesitaba ser rescatada. Solo Dios podía hacerlo, un hombre no puede rescatar a otro. Y Dios propone a su propio Hijo para que sea la propiciación. Iba a estar en lugar de nosotros. Él iba a tomar el lugar que nosotros merecíamos para morir una vida, para morir en una cruz que merecíamos por toda la pecaminosidad que había existido en cada uno de nosotros. Pero Dios, en su misericordia, manda a su Hijo para que tome nuestra posición, que cargue los pecados de cada uno de los seres humanos que han existido en esta humanidad hasta ahora y los que faltan. Todos los pecados fueron puestos sobre él y la ira de Dios fue derramada sobre esa persona de Cristo, porque nosotros éramos hijos de ira que merecíamos ser juzgados por un Dios todopoderoso. Pero Él, por su infinito amor y misericordia, manda a su Hijo para que Él reciba la ira, el castigo que nosotros merecíamos. Fue puesto sobre Cristo para que Él, en su muerte, se deshiciera de nuestros pecados, se los llevara a la tumba y resucitara al tercer día. Sin su resurrección no hay vida eterna. Sin su resurrección no existiría la iglesia, no estaríamos acá. Pero es la resurrección lo que celebramos ahora, lo que nos insta a seguir, porque es la ratificación, es la seguridad que nos da de que así como Cristo murió y fue resucitado, nosotros vamos a morir y vamos a ser resucitados. Amén. Déjenme hacer una oración. Padre, en esta mañana que venimos celebrando, Señor, a través de toda esta semana, esa semana de pasión en la cual tú veniste hace 2000 años, Señor. Tú cambiaste la historia. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Eres la persona más significativa, la más importante en esta humanidad. No hay nadie que se compare contigo. Y hace 2000 años decidiste venir a este planeta Tierra y a rescatar a una humanidad caída, afectada por el pecado, esperando condenación.
Pero tú, como el plan redentor que tu Padre ya tenía, viniste a tomar nuestro lugar para podernos comprar de la esclavitud en la que nos encontrábamos, y ibas a ofrecernos la vida eterna a través de tu muerte y resurrección. Padre, en esta mañana yo te pido de que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón esté dispuesto a entender, a escuchar, pero sobre todo a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en esta mañana a través de la lectura bíblica, de la predicación, y que cada uno de mis hermanos acá pueda estar atento a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y aquellos que nos visitan, Señor, si hay alguien acá que nos visita por primera vez y no conoce la realidad de un Dios verdadero, de un creador que ha hecho todo para gloria y honra de su nombre. Padre, yo te pido que si hay alguna persona acá, que esa persona, Señor, pueda ser impactada por el poder de tu palabra, porque la salvación viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Es la palabra la que nos convence, la que nos enseña la verdad y nos demuestra que somos personas perdidas en nuestros pecados y necesitamos restauración, necesitamos salvación. Señor, si hay alguna persona acá, yo te pido que estés obrando en sus corazones y que ellos puedan responder correctamente ante el llamado que tú vas a hacer. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. En la Biblia, hablando de las resurrecciones, hay muchas resurrecciones, es obvio. El pastor John MacArthur hace una introducción hace muchos años a una de sus prédicas sobre la resurrección de Cristo, y dice que la muerte y resurrección de Jesucristo siempre ha sido el punto más importante de la historia, del cristianismo sobre todo. Es el corazón de la salvación. Sin la resurrección no hay salvación. Es la realidad clave del Evangelio y el tema central de toda la Biblia. Lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pudimos ver cómo el hermano René estaba leyendo el último libro, que es el libro de Apocalipsis, refiriéndose a Jesucristo como ese Cordero de Dios que fue inmolado, pero que va a regresar a juzgar al mundo, a vivos y muertos. Entonces la cruz es la cúspide de la historia redentora, la historia en la cual Dios salva al mundo. El hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Nadie puede salvar a nadie, ni nosotros mismos nos podemos salvar. La palabra continuamente dice de que solo Dios salva, y era Dios quien iba a proveer la salvación para cada uno de nosotros. La ratificación del nuevo pacto está envuelta también en la reducción. El nuevo pacto iba a venir a través de Cristo, en el cual Él iba a ofrecer salvación a toda la humanidad. Era Cristo el único que podía proveer esa salvación, y eso es lo que Él le conoce como el nuevo pacto. Iba a cambiar el corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne, para que pudiéramos entender la importancia de alabar a un Dios vivo. La única expiación por el pecado, la única forma en la cual podíamos deshacernos del pecado, era la satisfacción de la justicia divina. Era de que Dios, como juez y como creador, tenía que traer la justicia al mundo, porque el mundo había desobedecido. Y esa propiciación de la ira santa se iba a llevar a cabo, y iba a ser derramada la ira de Dios sobre su propio Hijo. Creo que hay un libro que se llama ¿Quién mató a Cristo? Y la realidad es que muchos se toman, nos vanagloriamos a veces en decir, oh sí, fueron mis pecados.
Los judíos dicen, oh, pues nosotros los cristianos decimos que fueron los judíos. Y también le echamos la culpa a los romanos y empezamos a culpar a medio mundo. Pero la realidad es que quien mató a Cristo fue su Padre. Y lo hizo porque era la única forma, era el plan perfecto, no había otra forma de salvar a la humanidad. Era la cúspide de la demostración del amor que Dios tenía para la humanidad. Iba a amar tanto al mundo que iba a matar a su propio Hijo. Ese es el amor de Cristo y se da tan preciosamente en la muerte y resurrección de Cristo, porque la ira y el amor están a la par trabajando. El amor de Dios era tan grande para la humanidad que es tan grande que mata a su propio Hijo. La ira de Dios no podía quedar sin ser dada, y en vez de darla a nosotros, la derrama sobre su propio Hijo en su muerte. Y vemos el amor y la justicia obrando paralelamente en ese día tan importante en nuestra vida. Entonces estamos acá ahora celebrándolo. Celebrando lo que Dios hizo, no lo que nosotros somos ni lo que nosotros hicimos. Nosotros no hicimos nada. Cristo vino y Él lo hizo todo. Por eso al final de su muerte dice, es consumado está. Ya no hay nada más que hacer. Yo ya lo hice todo, dice Cristo. Entonces la crucifixión y sobre todo la resurrección lleva a ser el objeto más necesario para la fe salvadora. Era la única esperanza de vida, de que alguien muriera y que resucitara, y ese tenía que ser una persona santa, y Jesús fue esa persona, y por medio de su resurrección nosotros podemos ahora clamar de que vamos a resucitar también. En la Biblia había muchas resurrecciones, era obvio, y hubieron muchas. La diferencia entre las resurrecciones de los hombres y las resurrecciones de Cristo es muy diferente. Antes de Cristo hubieron resurrecciones. Se encuentran 8 en la Biblia. El hijo de la viuda de Sarepta, Elías lo revive a este niño. Y es una resurrección que pasó en una época donde había muchos milagros. Elías y Eliseo fue la segunda época en la cual la Biblia nos muestra ese momento de más o menos de 60, 65 años en los cuales hubieron muchos milagros. Y en una de esos milagros es este hijo de la viuda que fue salvo. El hijo de la mujer tsunamita también, Eliseo, en esa misma época hace una resurrección. El hombre que cae en la tumba de Eliseo también, otro más. El hijo de la viuda de Naín, esto ya es Jesús, en el tiempo de Jesús. Hubieron 3 épocas de milagros grandísimos. Uno fue cuando Dios trae la ley a través de Moisés, a través de los ángeles. Fueron aproximadamente más de 65, un poquito de 65 años, en el cual Dios operó con milagros y señales grandísimas. De allí fue con Eliseo, Elías, y por último fue cuando Jesús viene y Él le da la capacidad de ser resucitado al hijo de la viuda de Naín. Quinto, la hija de Jairo, resucitados por Jesús también. Sexto, Lázaro de Betania fue resucitado, el amigo de Jesús. Séptimo, Dorcas, resucitado por Pedro. Y el último, Eutico, que se cayó de una ventana, se recuerdan, y se murió, y Pablo lo resucita. Estas son 8 resurrecciones que encontramos en la Biblia y que son reales, pero que nunca se comparan con la resurrección de Cristo. La diferencia de todas estas personas y Cristo es que todas estas personas nacieron, murieron y resucitaron. Y después de haber resucitado, ¿qué más les iba a tocar? Morir de nuevo. Yo no hubiese querido ser resucitado para morir de nuevo. La diferencia entre estas 8 personas y Jesucristo es que Jesucristo murió una vez y por todos, pero resucitó y ya no murió nunca más. Él vive hoy, ayer y por siempre, y Él es Rey y Salvador, y Él es juez, y va a venir la segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Y nosotros morimos con Él, pero así como morimos con Él, vamos a ser resucitados con Él también. Entonces, ¿cuál es la parte común de estas personas? Que todos ellos murieron y iban a morir otra vez.
Entonces, la muerte y resurrección de Cristo ratifica la salvación. Vamos a estar viendo algunos versículos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y vamos a entrar ahí rápidamente, del 12 al 22, podemos ver estos versículos donde dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. En pocas palabras, estaríamos perdiendo nuestro tiempo casi Cristo nunca resucitó. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. ¿Sí entienden? Que nuestra fe sería falsa. Estaríamos acá jugando a la religiosidad nada más. Todavía estamos en vuestros pecados, si Cristo no hubiese resucitado. Versículo 17 al final. Versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos que la resurrección es de mucha importancia. Y para poderla entender mejor, a veces nosotros pensamos de que operamos en una forma humana al tratar de entender las cosas. Mucha gente muere continuamente acá, son miles los que mueren a diario. Y en la mayoría de los casos son más los que van a un infierno, a una eternidad sin Dios, a una eternidad de dolor y sufrimiento eterno, que los que se salvan. Y cada vez que muere una persona, desafortunadamente para nosotros que somos humanos, siempre tratamos de ver lo mejor de la persona. Y queremos justificarla, se murió, y si estamos en un funeral, generalmente hablamos muy bien de la persona. Aunque nunca conoció de Cristo, aunque nunca conoció a Dios. Pero como fue a la iglesia una vez, ya lo hicimos santo, ya creemos de que va a estar allá con la presencia del Señor. Y si cada uno de nosotros que hemos nacido en una cultura hispana, en la cual el catolicismo reinaba en nuestras vidas, y esto continúa hasta cierto punto, es un poco contradictorio, porque las personas que mueren, si tienen una misa de cuerpo presente, dicen ahora ya está en la presencia del Señor, ahora ya está en la paz, que descanse en paz, y está descansando en paz supuestamente. Pero ¿cuántos de ellos en realidad están descansando en paz? Pregúntense ustedes eso. Y lo voy a hacer más cercano a sus vidas. A muchos de nosotros que hemos perdido a nuestros padres, hermanos, tíos, abuelitas, abuelitos, familiares, conocidos, y a veces nuestro deseo por el amor que teníamos por estas personas es de que, lo bueno que ya está descansando, pero lo voy a ver cuando llegue al cielo yo con él. Pero ¿cuál es la seguridad de nosotros de que ellos van a estar ahí? ¿Cuántos de ustedes tienen esa seguridad de que vamos a llegar al cielo y todos nuestros seres queridos van a estar allí? Especialmente por aquellos que nos quemábamos nosotros en decir de que yo sé que esto ya fue salvo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los casos nosotros somos personas de que no tan fácilmente dejamos el orgullo humano a un lado para recibir a Cristo. Y para nosotros poder ser salvos,
tiene que haber una humildad increíblemente muy grande en cada uno de nosotros. Y rechazar lo que este mundo ofrece, rechazar lo que yo pudiese lograr, rechazar lo que yo pudiera llegar a ser, rechazar títulos, rechazar cosas materiales, rechazar felicidades temporales, rechazar tantas cosas de este mundo para poder decirle al Señor, Señor, heme aquí, úsame para gloria y honra de tu nombre. Y mientras no hagamos ese y no tomemos ese paso de fe, que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra, no podemos considerarnos hijos de Dios. Vivíamos nuevamente, la mayoría de nosotros, venimos de un trasfondo católico en el cual todos creíamos que somos hijos de Dios. Hasta que leímos la Biblia y dice que lo único que somos criaturas, creadas por Dios. Los únicos hijos de Dios son aquellos que nacieron de nuevo. Fueron aquellos que se arrepintieron, reconocieron que eran pecadores y se arrepintieron de sus pecados ante Dios Todopoderoso y pusieron su fe en Cristo Jesús como el único Salvador de sus vidas. Esa es la única forma de llegar a Dios. Y Jesucristo mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No estoy volviendo a la ilustración. Muchos se mueren. Continuamente estamos mandando gente a la eternidad. ¿Pero para qué lado van? ¿Al derecho o al izquierdo? Y tendemos a decir, no, pero esta persona era buena. No, pero esta persona hizo esto. Y Dios era caritativo, era bondadoso. Y llegó a la iglesia un par de veces. No es eso lo que salva. Si fuera tan fácil como venir a la iglesia 2 veces al año, Navidad y hoy, ¿verdad? Que son las 2 ocasiones más famosas en la cristianidad. Navidad y la resurrección. Entonces, si por venir 2 veces a la iglesia al año creemos nosotros de que vamos a ser salvos, estamos bien equivocados. Y si ese fuera el caso, que se pudiera llevar a cabo una salvación así, por 2 veces que fue a la iglesia, entonces ¿para qué vino Jesús a sufrir tanto? Entonces, cuando vemos la ilustración es esta. Jesús era perfecto, es perfecto y es santo, nunca pecó. Fue la injusticia más grande del planeta Tierra. Juzgaron a la persona menos indicada. Cada uno de nosotros, si fuéramos juzgados alguna vez por cualquier persona que fuera, pudiera haber razón y pudiéramos recibir el juicio debido. Pero Jesús no merecía nada de eso. Él fue perfecto en todo su caminar y lo es continuamente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero era la única manera de poder rescatar a la humanidad, de que el Cordero Santo debería de morir, aquella persona sin mancha. Y tenía que ser Dios el que tenía que morir porque el hombre no tiene esa capacidad. Habíamos sido afectados por el pecado nos había manchado y nos había puesto una condena. Nacimos colgados ya con la condena aquí. Merece la muerte. Y necesitábamos ser rescatados y ese rescate solo iba a venir a través de la persona de Cristo. Entonces, la resurrección ratifica la redención. Pablo defiende la resurrección respondiendo a 4 preguntas básicas y no las vamos a ver. Vamos a ver solo una. Y las preguntas básicas eran las siguientes: ¿resucitan los muertos? Bueno, ya vimos que sí. Eso es lo que celebramos ahora. La siguiente pregunta sería: ¿cuándo resucitarán los muertos? La tercera pregunta es: ¿por qué resucitarán los muertos? Y la última es: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cuántos quieren saber las respuestas a todas esas preguntas? ¿Sí quieren? Bueno, vengan el siguiente domingo, porque ahora no las vamos a ver todas. Okay. La pregunta sería, primeramente, ¿resucitan los muertos? Y es obvio de que sí. Y vamos a ver 3 pruebas de que los muertos sí resucitan, bíblicamente hablando.
y que muestran que los muertos sí se levantaron de la tumba. Y para empezar vamos a entrar al versículo 15, versículo 1 y 2. Miremos lo que dice Pablo en este capítulo 15 de 1 de Corintios. Y dice, ahora os hago saber, hermanos, ¿a quién está hablando? A los hermanos en Cristo. Esta es la iglesia de Corintios, ¿ok? Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. ¿Ok? En esta palabra, y aquí podemos pasar mucho tiempo acá, la iglesia de Corinto era una ciudad griega, ¿ok? Eran griegos los que vivían ahí, y los griegos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó en Atenas y declaró el hecho de la resurrección de Cristo, algunos de sus oyentes se rieron de él, se burlaban de Pablo. Y podemos encontrar esto en Hechos 17, 32 en adelante. La mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y daban bienvenida a la muerte como una liberación de la esclavitud. Ahora, ¿hay iglesias que promueven esta clase de filosofía? Si ustedes entienden lo que enseñan los testigos de Jehová, para ellos, cuando ellos mueran, dicen que ahí se termina todo. Cierran sus ojos, su cerebro se cierra y ya no hay nada más. Ahora, si eso fuera cierto, si eso fuera verdad, ¿qué necesidad habría de en realidad querer buscar una relación con alguien eterno? No nos motiva mucho, pensaría yo. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir mi vida como me dé la gana. Hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien quiera y como yo lo quiera. Y la única preocupación mía es de que mientras nada me pase en este mundo, al final de mis días voy a morir y voy a morir. Y allí se termina el cassette. No, ahora no es cassette, ahora es el DVD. No, ahora ya ni es ni DVD, ya no se usan esos tampoco. Entonces, si pensamos de esa manera como los griegos pensaban, de que al morir allí se terminaba todo, y es lo que promueven los testigos de Jehová hasta cierto punto, la meta de ellos es no morir antes de que Jesús venga a vivir en la tierra, para poder estar con Él. Pero si se mueren antes de que Jesucristo vive, pues se les terminó todo ahí. Y es lo que mucha gente piensa, yo no creo en la eternidad. Bueno, ya sea que creamos o no, la Biblia dice que es verdad. Y el problema de creer o no creer es que queda en la persona, ya no queda en la Biblia. Y si creemos que Dios es todopoderoso y Él es el creador de todo lo que existe, entonces tenemos que creer que la palabra es cierta y que es verdad, y que si dice que hay una eternidad y que Cristo para eso vino, para salvarnos y llevarnos a una eternidad, entonces hay que creer que el infierno y el juicio de Dios va a venir sobre las naciones. Entonces los filósofos griegos consideraban que la vida, el cuerpo, era una prisión nada más, y que la muerte los liberaba de todo y ya quedaban en paz. Como les digo, si esa fuera cierta, ¿para qué vino Cristo entonces? Y va a venir nuevamente. ¿Por qué? Porque va a venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, en el cual dice, también estáis firmes. Miren lo que dice Pablo. Ahora os vamos a ver, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes. ¿Cómo están los cristianos hoy? ¿Cómo deberían de estar? ¿Qué dice Pablo? ¿Firmes en qué? Firmes en su fe, firmes en la seguridad de que lo que creyeron y lo que les fue contado, lo que escucharon, bíblicamente hablando, es la verdad. Entonces la resurrección prueba de que si nosotros nos sentimos firmes ahora, es porque la resurrección fue verdadera. En el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Los cristianos de nuestro tiempo, ¿son salvos? ¿Quién lo dice?
La Biblia, no nosotros. A veces cuando hablamos de la salvación a una persona que no ha creído, que no entiende, que no conoce de Dios, a veces parecemos orgullosos en decir, ¿y tú ya eres salvo? Es lo primero que nos dicen, especialmente si son de otras iglesias, religiones, que no tienen la verdad. Lo primero que te podrían decir es, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo te enorgulleces tanto en decir que eres salvo? Solo Dios sabe que tú eres salvo. Solo Dios sabe quién es salvo y quién no. Y es cierto, solo Dios sabe. Pero su palabra me asegura. Y su palabra me dice de que si yo confesare con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios lo rescató de la muerte y lo resucitó, seré salvo. Y que si yo pongo mi fe en Jesucristo, yo soy salvo. Entonces no es un orgullo, no es una vanagloria, sino es una seguridad bíblica, es una seguridad verdadera. Y Pablo les está recordando a los corintios, dice, en el cual también estáis firmes. ¿Por qué? Por lo que recibiste. ¿Qué recibieron? La palabra. ¿Y la palabra salva, sí o no? Sí, amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y él les dice, yo les prediqué el evangelio. Y el evangelio es el único que nos salva. Y esa es la palabra verdadera. En el cual también estáis firmes. Ellos estaban firmes en el evangelio. Y por el cual también sois salvos. Son firmes y están salvos por el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? De que Cristo murió por nuestros pecados. Y que fue sepultado y resucitado. Y que al poner nuestra fe en Él, nosotros somos salvos. Entonces Pablo les está diciendo, la fe de ustedes está comprobando y ratificando la resurrección. ¿Y cómo se hace para mantener la fe? Estar firmes y ser salvos. Si retenéis la palabra, dice, que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Entonces, ¿hemos retenido la palabra? Yo espero que sí. Si la estamos predicando, la estamos escuchando, la retenemos. Y si nos sentimos seguros y cada vez que alguien nos pregunta, ¿tú eres salvo? Sí, amén, yo soy salvo. ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? No, no merezco nada, pero porque Jesús vino y Él dio su vida por mí. Y su palabra dice que si yo creo en Él, yo soy salvo. Esa es la única forma de ser salvo. Y Pablo está apelando a que la salvación es una muestra de ratificar la resurrección de Cristo. Entonces, el cual también estáis firmes, ¿en qué? En el evangelio, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Entonces, la firme salvación de los creyentes muestra y da a demostrar claramente de que si ellos creían y se estaban seguros, era porque la resurrección era verdadera y había pasado. Romanos 4:25, de 5 a 1 dice, el cual fue entregado, ¿quién? Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Entonces, yo había transgredido, yo había violado la ley, yo había pecado. Y Dios entregó a su propio Hijo por lo que yo había hecho. Y fue resucitado, dice Pablo, para nuestra justificación. No solamente era culpable yo, y Cristo murió por mí, pero al mismo tiempo Cristo, al morir por mí, tiene misericordia de mí y me perdona anticipadamente y muere por mí, pero al mismo tiempo con la capacidad y con la meta de que yo pueda ser justificado, y en ese momento en el que Él muere, yo fui justificado. En pocas palabras, fui quitado de cualquier pena o de cualquier culpabilidad. Eso es ser justificado. Entonces, el cual, Pablo dice, fue entregado por causa de nuestras... ¿Quién fue entregado? Cristo. Por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Para qué? Para que Dios nos viera sin culpa. Cuando yo me arrepiento, vengo ante Dios y le pido perdón por mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo, Él me pone en una posición de justificado. Ya no hay culpabilidad para Saúl, ya no debe nada, ya no hay nada que pagar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó todo por mí. Entonces,
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan la semana pasada los que estuvieron acá? La entrada triunfal era de que el príncipe de paz venía, el rey venía, pero no venía a conquistar. Sí venía a conquistar a nosotros, pero no venía a conquistar a Roma, no venía a quitarlos de la esclavitud a los judíos de su tiempo que estaban bajo la esclavitud de los romanos. No venía como un poder político, como un rey conquistador. Él venía como un rey de paz. Entonces Pablo acá dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 13, 14, y este es el centro del Evangelio. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces la salvación nos muestra nos asegura de que la resurrección era verdadera. 1 Corintios 17, 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, si esperamos para que Cristo viniera y muriera y no resucitara, mejor nos hubiéramos quedado sin Cristo, porque no tenía ningún sentido. Entonces la resurrección nos prueba que la salvación es completa y que en la cruz Jesús conquistó el pecado, la muerte y el infierno y se levantó victorioso. Juan 11, 25, 26 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es obvio. Entonces la resurrección nos da esa seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y el que cree en mí, dice, aunque muera, vivirá. Me recuerdo después de que vine a El Salvador, cuando mi papá murió y regresé acá, les dije de que venía en el avión y venía una ancianita ahí, muy enfermita, ella de 83 años, pero se veía como que ya tenía 100, porque estaba bien desnutrida, bien con oxígeno y todo, y yo preocupado por ella llegué a tratar de animarla y hablándole de la palabra, y ella me dice, no se preocupe, yo conozco, yo sé, y me dice, yo estoy bien, gracias a Dios, y me dio algo que me quedó clavado aquí en mi mente siempre. Me dice, yo sé para dónde voy, yo conozco de Cristo, y yo sé que cuando muera voy a ser resucitado y voy a ir con Él. Y dije, wow, esa es la verdad que mucha gente necesita conocer, y esa es la seguridad que necesitamos tener. Muchos de nosotros nos preocupamos, yo no me quiero morir, ¿qué va a pasar con mis hijos, mis nietos y los que no han venido todavía? Y nos preocupamos tanto por la muerte. ¿Qué creen ustedes que es mejor, lo que vemos acá o lo que no vemos? ¿Qué creen ustedes que es mejor, estar aquí en este mundo que estar en la presencia de Cristo? ¿Qué creen ustedes que estar viviendo eternamente con un cuerpo inmortal, obrando para Cristo, o estar acá con yugos humanos, con penas y dolores, lágrimas y tantas cosas que no pasan acá? ¿Qué es mejor, estar allá o estar acá? ¿Y por qué nos aferramos a la tierra entonces y a esta vida en la que estamos? ¿Saben quién se aferra a la vida mundana? Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que lo único que ven es un día más, aquellos que no han conocido de un Dios eterno, aquellos que han puesto su fe en sí mismos o la han puesto sobre otro hombre, aquellos que han puesto su fe en religiones que no llevan al Padre. Entonces es obvio de que si estamos en esa posición necesitamos ser salvos, necesitamos ser rescatados, y Cristo ya vino a hacer eso exactamente. Entonces, ¿cuál es mi paso siguiente? Arrepentirme,
porque soy pecador delante de Dios, arrepentirme de mis pecados y entregarme a Cristo como Rey y Salvador de mi vida. Entonces la resurrección nos prueba que la salvación es completa y que en la cruz Jesús conquistó el pecado, la muerte y el infierno y se levantó victorioso. Pablo había venido a Corinto a predicar el mensaje del Evangelio y su fe había transformado sus vidas, las de esta iglesia. Por una parte integral del mensaje del Evangelio fue el hecho de que la resurrección de Cristo, fue la resurrección de Cristo. Después de todo, un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Los lectores de Pablo habían recibido la palabra, habían confiado en Cristo, habían sido salvos y ahora estaban firmes en esa palabra como la seguridad de su salvación. El hecho de que se mantuvieran firmes era prueba de que su fe era genuina y no vacía. Estaban firmes, estaban salvos. Pablo está diciendo, esa era la seguridad que les daba la resurrección. 1 Corintios 15, 3, 4. Entonces, estaban firmes en su fe, habían sido salvos. ¿Qué dice Corintios 3, 4? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ahora vamos a ver el punto de vista de que las Escrituras son las que nos aseguran de que Jesucristo había resucitado. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Él recibió de Cristo mismo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Las Escrituras decían esto, de que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras tenían ellos en ese entonces cuando Pablo predicó? ¿Qué Escrituras tenían? El Viejo Testamento. No solo era el Pentateuco, pero todos los libros del Viejo Testamento. Esa era la Biblia de ellos. Inclusive había sido traducida al griego para aquellos que no entendían el hebreo ya o el arameo. Habían habido 70 personas que contribuyeron su tiempo y esfuerzo para traducir todo el Viejo Testamento al griego para aquellos judíos que habían sido esparcidos y pudieran entender el griego ahora. Y la palabra les hablaba de que ya se había profetizado de que Jesús, el Mesías, iba a venir, iba a morir, iba a ser enterrado y ser resucitado. Isaías 53 habla muy claramente del dolor que iba a sufrir, de la forma en que iba a pasar. Iba a ir como oveja al matadero, en silencio, no iba a decir nada. Iba a derramar su sangre y ningún hueso iba a ser quebrado. Y hay tantas profecías que hablaban de ese Mesías que iba a venir y todas se cumplieron exactamente como se había dicho. Entonces esas escrituras del Viejo Testamento nos enseñaban y nos decían y nos aseguraban de que ese Mesías que iba a venir iba a resucitar. Uno de esos pasajes sería el Salmo 16, 8, 10. Al Señor he puesto continuamente, decía David, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esta era una profecía mesiánica, porque David empieza a hablar, pero es una profecía que se convierte en algo en el cual era Jesús la persona que iba a morar seguro, que iba a hacer que el Dios no iba a abandonar su alma en el Seol, ni iba a permitir a su santo ver corrupción. Entonces ese Salmo 16 estaba profetizando, diciendo de que ese Mesías que iba a venir no iba a sufrir corrupción, iba a ser resucitado. Hechos 2, 22, 24, que es parte del Nuevo Testamento, pero quería dejarles esto para poder ver la forma en cómo los
discípulos y los escritores del Nuevo Testamento veían la resurrección. Varones israelitas, dice este testimonio acá, dice: escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. En el capítulo 4 también dice esto, versículo 10: sabed esto vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí, sano delante de vosotros. Los apóstoles habían sanado a una persona y los estaban acusando. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 10 al 12. Y por último, del 13 al 14, dice lo siguiente: pero no queremos, hermanos, que ignoréis, este es 1 Tesalonicenses, 4, 13, 14. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Tenemos personas que han muerto en nuestras familias, amistades, y que fueron conocedores de la palabra? Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. Ellos van a ser los primeros en resucitar. Jesús fue la primicia, y de ahí todos aquellos que durmieron. Y los que no durmieron, los que estén vivos cuando Él venga, van a ser arrebatados, que es la iglesia. Entonces podemos ver que a través de las Escrituras encontramos infinidad de versículos en los cuales podemos mostrar de que Jesús iba a resucitar. Entonces la resurrección es comprobada. Lleguemos a los versículos 15 del 5 al 8. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora estamos viendo un punto acá en el cual es los testigos oculares que vieron esa resurrección. Vimos primero la salvación y la firmeza que tenían los creyentes para comprobar la resurrección. Y allí vimos las Escrituras que nos enseñan que la salvación es verdad. Ahora vemos este montón de testigos que vieron a Jesús resucitado. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Saben ustedes el poder que tiene de que 500 personas hayan visto a Jesucristo vivo y resucitado? Imagínense. En una corte de los Estados Unidos, acá, digamos, hablando acá, solo se necesita un testigo para poder enjuiciar a una persona que haya visto lo que pasó. Un testigo. ¿Cuántos testigos hubieron en la resurrección? Pablo dice acá, y yo pienso que Pablo está siendo bien conservativo. Pablo dice que había más de ¿cuántos? 500. Ahora, si un juez de nuestro tiempo, en el tiempo de Jesús, llevara a cabo ese juicio para poder determinar si Jesús había resucitado o no, basado en lo que se conoce ahora, ¿a cuántos iba a entrevistar para saber si es cierto que Jesús había resucitado? A 500, porque todos estaban vivos en ese entonces. Ahora, ¿cuál hubiera sido el veredicto de este juez? De que Jesús había
sido resucitado. Entonces, si esto no convence a los ateos, si esto no convence a los que no quieren ver la realidad bíblica, bueno, Dios los puede convencer. Pero la palabra es clara. Entonces se apareció Cefa y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven. En ese entonces todavía vivían. En pocas palabras, Pablo dice, se le aparecieron más de 500 personas. Y si ustedes no me creen hoy, vayan a preguntarle a ellos. Todavía están ahí. El de la esquina, el vecino de ese, los que viven en la otra colonia, y bueno, imagínenselo ustedes. Vayan a preguntarles. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, unos ya habían muerto. Y cuando se habla de la palabra dormir, es aquellos que murieron en Cristo, porque iban a ser resucitados de nuevo. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo está testificando él mismo también, de que él lo vio. Entonces todos estos testigos vieron a Cristo. Juan 20, 19, 20, podemos ver que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿A quién había visto? A Jesús. ¿Resucitado? Seguro. ¿Tenía las marcas todavía? Sí. ¿Qué más necesitaban? Ahora acuérdense de algo, los discípulos de Cristo, ¿creyeron ellos en que Jesús iba a resucitar? No creyeron. Pero cuando Jesús se aparece con ellos, ahí les cambió su vida. Se las cambió al punto de que desde ese momento en adelante estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, y cada uno de ellos sufrió muerte horrible por el testimonio del Evangelio. ¿De qué? De que Jesús vive. Jesús murió y fue resucitado. Juan 21 dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada. Otro testigo ocular. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se le apareció primero ¿a quién? A María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Esta María Magdalena tiene un lugar especial en la resurrección. Fue la única persona nombrada en las Escrituras que presenció todos los acontecimientos siguientes: la crucifixión, el entierro, la tumba vacía, la resurrección. Estuvo ahí en todos esos eventos. ¿Cuál era una desventaja de María en ese tiempo? Ser mujer. ¿Por qué? El testimonio de una mujer no valía nada ante los fariseos, ante los judíos. Pero Dios está demostrando su poder, de que no solo iba a ser los discípulos, a Jacobo, a los hermanos de Jesús se le aparece también, pero a estas mujeres. ¿Por qué? Porque ellas iban a ir a dar testimonio de lo que habían visto. Y ese testimonio iba a tener poder. Y María fue utilizada de esa manera. Entonces, fue la primera en ir a la tumba vacía. Fue la primera en compartir la noticia de la tumba vacía. Fue la primera en llorar la pérdida de Jesús. Fue la primera en ver al Señor resucitado. Fue la primera en escuchar la voz del Señor resucitado. Fue la primera persona en tocar al Señor resucitado. Fue la primera en compartir la noticia acerca del Señor resucitado. Qué privilegio de mujer, ¿no? Jesús habló de su muerte y resurrección en el comienzo de su ministerio también. No solo fueron los testigos, pero él mismo había pronosticado, había profetizado su muerte y resurrección. Jesús habló de su muerte, su crucifixión, cuando habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Jesús habló de su resurrección cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Jesús habló de su muerte en la entrada triunfal. Entonces la resurrección fue real y nos prueba de que
muestra las profecías de Jesús como verdaderas. Jesús resucitó exactamente de la forma predicha, y podemos ver esto en Mateo 12, 40 o 16, 21 y el 17, 9, y Jesús muy claramente predice su propia muerte y resurrección. Pero también no solo predecía su resurrección, pero profetizó también su venida de nuevo. La resurrección nos prueba que el juicio viene. Jesús nos dice que el Padre Celestial le ha dado todo el juicio a su Hijo para que venga con poder a juzgar a vivos y muertes. También la resurrección nos prueba que la iglesia había sido establecida el día de Pentecostés. El Espíritu Santo bajó con poder y ungió a los 120 que estaban en el lugar alto. Pero Jesús había profetizado que si Él no ascendía, el Espíritu no iba a venir. Entonces la venida del Espíritu Santo y llenar con poder a los discípulos que estaban allí muestra de que Él había resucitado y que había subido al cielo y estaba sentado a la derecha del Padre. Al mismo tiempo, la resurrección nos prueba que el cielo nos espera. Juan 14:2 habla de que Él va a preparar un lugar para nosotros. ¿Cuántos están esperando que Él venga a recoger a su pueblo para llevarlos a las moradas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros? La resurrección nos habla de que la resurrección significa que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen ustedes esto? El hombre necesita de Dios. El hombre es pecaminoso en su manera de vivir. Fuimos afectados por el pecado. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado a toda la humanidad. Y ese pecado, en el tiempo de Jesús, se mostraba más latentemente como la lepra en una persona. Nosotros creo que ninguno de ustedes ¿ustedes han visto a un leproso en vida ahora? Porque eso ya se sanó, ahora ya hay medicina y todo eso. Pero en el tiempo de Jesús era lo peor que existía. Y la lepra era una forma hasta cierto punto espiritual de mostrar la pecaminosidad del hombre. Y los quiero dejar con este video pequeño, corto, para mostrarles el amor de Cristo por nosotros. Porque nosotros éramos esos leprosos, que necesitábamos ser salvos, necesitábamos ser sanados. Y solo el amor de Cristo lo iba a poder lograr. Y por eso Él vino a morir en la cruz, para podernos dar esa sanación y esa vida eterna. Así es que ahí donde están, miremos este video. Baby, ¿me le da volumen, por favor? Y con eso vamos a terminar. Lo va a hacer. ¿Qué cosa? Va a curar a ese hombre. ¿Cómo? Observa, ya lo verás. Nadie me toca. Un milagro. Los vimos muchas veces, Romano.
Eso éramos nosotros. Cada uno de nosotros representamos a ese leproso que nadie quería. Éramos odiados. Y llevábamos la carga del pecado. Y solo Jesucristo con su misericordia nos puede alcanzar para salvación. Y su misericordia era tan grande de que pasó de ofrecernos una sanación física, pero llegó a la cruz a sufrir una muerte horrible para podernos dar una sanación espiritual. Y esa sanación espiritual que solo venía de Él nos daba el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y todo aquel que reconociera su pecaminosidad y se arrepintiera ante el Padre y pusiera su fe en Cristo Jesús como Rey y Salvador de su vida, iba a nacer de nuevo y iba a ser llamado hijo de Dios. Jesucristo logró todo esto, pero no solo fue con su muerte, pero su resurrección es la que le puso el sello a toda la salvación. Sin la resurrección, la cristianidad no existe. Nuestra fe es en vano. Fue la resurrección la que nos dio la capacidad de ser salvos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este domingo de resurrección en el cual hemos podido meditar en diferentes formas en cómo nos afecta la resurrección de los muertos. Y el primer punto era en entender de que la resurrección es real, de que sucedió, y que no solo fue profetizada, pero que fue experimentada y fue observada. Y es lo que nos da la seguridad. Es lo que nos pone firmes, Señor, en la fe, en ese evangelio que escuchamos, el evangelio de la salvación. Es la resurrección la que nos anima a continuar viviendo para Cristo y reconocer de que Él va a perfeccionar aquello que Él comenzó. Y en el momento de nuestra muerte, la palabra dice que ausencia del cuerpo, presencia con el Señor. El último respiro acá en la tierra nos va a poner en la presencia de Cristo para aspirar una vida nueva en Él. Pero solo aquellos que se arrepintieron. Padre, gracias porque nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has dado este momento conmemorativo para recordarnos de todo lo que tú hiciste por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esa esperanza que tú trajiste todavía está latente hoy. Y por eso predicamos de tu palabra, para que aquellas personas que no te conocen puedan reconocer de que hay una eternidad después de la muerte. Y que hay un juicio venidero también, Señor, para aquellos que no te conocen. Padre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestros corazones. Y para aquellos que ya te conocemos, Señor, que nos dé la seguridad para estar firmes en nuestra salvación. Y aquellos que no te conocen, Señor, que ese corazón de piedra empiece a removerse y que tú les des un corazón de carne para que ellos puedan alabarte y glorificarte también. Padre, gracias te damos por un día de resurrección más que hemos podido recordar. Gracias a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a pedir a los hermanos que recojan la ofrenda en este momento. Voy a orar por ellas, ahí donde están, mientras ellos se preparan. Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos permites ofrecerte algo.
Y todo lo que te damos, Señor, es porque tú nos diste primero. De la misma manera en que te amamos, Señor, es porque tú nos amaste primero. De esa misma manera queremos venir ahora y darte un poco de todo lo que ya tenemos porque tú nos lo diste. Todo lo que tenemos es tuyo. Y te queremos ofrendar en esta tarde, Señor, con un espíritu alegre, reconociendo de que tú te mereces eso y más. Padre, que seas tú el que obre con estas ofrendas y que las distribuyas en una forma equitativa para la obra que tú tienes disponible para esta iglesia. Que seas tú el que nos da la sabiduría para poder determinar cómo manejar las finanzas de esta iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.